les parece si le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, sus asientos. Muy bienvenidos todos a esta hermosa reunión en la mañana que estamos disfrutando. Amén. Quiero leer 3 textos bíblicos, 3 pasajes, y luego desarrollar el tema que quiero compartir con ustedes. Quiero hacer la lectura bíblica de entrada, presentar todo el fundamento y luego ir compartiendo con ustedes lo que entiendo el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Comenzamos por Génesis, capítulo 26, luego vamos a ir al capítulo 2 de Jeremías y finalizaremos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. 3 lecturas salteadas en las Escrituras, en la Biblia, pero vamos a ver por el Espíritu Santo que están concatenadas, unidas las unas con la otra, sobre todo en el eje temático, lo que quiero compartir con la iglesia en la mañana de hoy. Génesis capítulo 26, a partir del versículo 12, si podemos tenerlo en pantalla, sería muy bueno. Génesis 26 del versículo 12 al 33. Son varios textos, pero vale la pena leer todo lo que vamos a leer. Si tiene su Biblia, ábralo, búsquelo. Si no, puede seguir aquí en la pantalla. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Quiero detenerme y leer siempre por segunda vez los textos que van a ser clave en esta mañana. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Otra vez, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Diga conmigo: y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de los ejércitos, y le dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y tú, entre tú y nosotros, y haremos contigo pacto. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice: porque 2 males
ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15. Jesús y la mujer samaritana junto al pozo se encuentran. Dice: vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Repita la palabra heredad. Junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Diga, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana lo miró y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Diga conmigo: Jacob, que nos hizo este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Amén. La lectura extensa, pero era importante que pusiera el fundamento para desarrollar todo luego el tema y moverme con libertad de una historia a la otra. Historias que trascienden principalmente las dos que leímos de mayor extensión, la que acontece en los tiempos de Isaac y la que acontece en tiempos de Jesús. Están separadas por unos 2300 años. De Isaac a Jesús hay unos 2000 y pocos siglos. Es bastante la diferencia. Y en el medio está el profeta Jeremías. Y las tres lecturas que estuvimos compartiendo y leyendo tienen el hilo conductor de que se habla de pozos donde se busca agua. Es que el agua es uno de los elementos esenciales y vitales para la existencia del ser humano. Sin comer, algunos podríamos estar más días que otros, yo sé que sí. Pero sin agua, ninguno sobreviviría más de 3 o 4 días. Sin comer uno puede estar largas semanas, jornadas. Hay gente que, perdida en lugares áridos, desérticos, ha sobrevivido sin comer. Pero encontrar una fuente de agua, sobre todo en momentos de crisis, de dificultad, se hace esencial, imperioso, urgente. Porque donde no hay agua, hay muerte, hay sequedad, hay aridez. Es por eso que las ciudades, las poblaciones, desde tiempos remotos, el ser humano siempre ha buscado establecer sus comarcas, sus ciudades, sus poblados, sus haciendas, afincarse en lugares donde hubiera agua. El agua no solamente es esencial para la vida del ser humano, esencial para la cría de ganado, esencial para los sembrados, para las cosechas. Y donde no había agua, donde no habían fuentes visibles, donde no habían ríos que corrieran, donde no habría manantiales a la vista, donde no hubieran pozos semisurgentes, oasis, el ser humano, el hombre, ¿qué ha hecho? Ha cavado pozos. Ha buscado pozos en busca del agua subterránea, en busca de esos ríos que han estado ahí, siempre han estado ahí, pero es necesario excavar para llegar a ellos. En esos lugares en que el agua no corre a nivel superficial, había que ir a buscar aguas a las profundidades de la tierra. Había que cavar pozos. Es con ese fin que el ser humano siempre ha intentado una y otra vez buscar esos pozos. Hacía muchos años que su padre, Abraham, había abierto pozos en la región donde Isaac estaba ahora. Región que estaba siendo ocupada o cohabitada con los filisteos.
En ese tiempo Isaac estaba, digamos, de paso en ese lugar, no debía afincarse, pero por causa de un hambre que asoló la tierra, él se tuvo que mover, estuvo un tiempo ahí y luego comienza a ser bendecido en ese lugar, comienza a ser prosperado, comienza a tener mucho ganado, comienza la semilla que siembra, comienza a ser bendecida y se da cuenta de que ese lugar no es suficiente para él a causa de la bendición del Señor y entiende que también necesita agua para el ganado, agua para su familia, agua para las cosechas, para la siembra que había sembrado y para las cosechas que vendrían. Por eso él decide que es tiempo de salir a buscar agua. Y no cualquier agua, no en cualquier lugar. Él decide ir a los pozos que su padre había abierto. Pozos que por herencia le correspondían a él. Pozos que su padre le había heredado y que por alguna razón los filisteos son ese pueblo bíblico que simbolizan o representan la oposición al pueblo de Dios. La oposición a todo lo que representa a Dios tipifican los filisteos. Son los enemigos naturales del pueblo de Dios, lo era en la antigüedad, lo son ahora en un sentido espiritual. No, los filisteos no existen al día de hoy. Han desaparecido las arenas del tiempo, pero ahora hay filisteos espirituales que también son enemigos nuestros. El pecado es un filisteo, el mundo son filisteos que quieren hacer lo mismo que hicieron los filisteos en esta época, tapar y sepultar en el olvido los pozos que Abraham había abierto. Y la Biblia está llena de historias, solamente leímos algunas para referenciarlos, pero la Biblia está llena de historias y de acontecimientos que ocurrieron junto a pozos de agua, junto a esos lugares en donde la gente iba a sacar este elemento tan esencial. Y si leemos toda la Biblia y buscamos todos los textos, podemos extraer que los pozos de agua en las Escrituras representan o están asociados, en esta mañana lo que quiero compartir, a tres cosas. Número 1, están asociados a la bendición y el favor de Dios. Número 2, son puntos de encuentros divinos. Y número 3, son la fuente y la restauración de la herencia. De estos 3 puntos quiero hablar en esta mañana y tomo los pozos de agua como ejemplo de lo que quiero compartir. Son simbólicos, pero los pozos de agua para cada uno de nosotros pueden representar distintas cosas, como personas sabemos en esta mañana. Pero en primer lugar, los pozos están asociados a la bendición y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque quien abría un pozo y encontraba agua, se decía que estaba favorecido y bendecido por el Señor. El agua era vital. El agua era más importante que el oro mismo, que el petróleo en nuestros días. Dicen los analistas, los que saben, los que se proyectan en el futuro, dicen que en algún momento la próxima guerra mundial no será por petróleo, no será por oro, no será por diamantes, será por agua, por el elemento vital, porque el ser humano podrá seguirse trasladando sin petróleo. El ser humano podrá seguir haciendo transacciones sin oro, sin metales preciosos, pero no podrá vivir sin agua. El agua se va a convertir en algún momento de la historia de la humanidad en un elemento tan importante que va a escasear y la gente dará su vida y peleará y conquistará por 1 litro más de agua. El agua será tan cara que acceder a ella será imposible prácticamente. Y en tiempos bíblicos pasaba lo mismo, y cuando alguien encontraba un pozo, se decía: esta persona cuenta con el favor de Dios, cuenta con la bendición del Señor. Ya vimos lo indispensable que es contar con agua en estos lugares tan áridos y remotos. Por eso era fundamental no solamente contar con pozos de agua, sino mantener los pozos abiertos para que la bendición de Dios no se corte. Mi hermano, mi hermana, mi amigo querido, quiero decirte que el Dios a quien servimos, el Dios a quien seguimos, es un Dios de bendición, es un Dios de favor. Todas las bendiciones son en Cristo, en el sí y en el amén. Dios bendice a aquel que se acerca a Él. Dios va a bendecir tu vida. Dios ya ha bendecido tu vida. Pero es necesario que se mantengan los pozos abiertos para que la bendición y el favor de Dios no se interrumpa sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Qué son las bendiciones? Las bendiciones, todo lo que ahora tenés y que antes no tenías. Las bendiciones de Dios es todo lo que ahora podés disfrutar, pero antes no podías disfrutar. La bendición de Dios es todo lo que ahora haces.
y que antes ni siquiera podías pensar en que podrías hacerlo. La bendición de Dios es la familia que Él te ha recuperado. La bendición de Dios son los sueños que Él ha depositado en tu corazón. La bendición de Dios es la salvación, la cual es una fuente de agua viva en nuestro interior. La bendición de Dios es su paz. La bendición de Dios es también su prosperidad, claro que sí. Pero para que la bendición de Dios siga fluyendo, para que el favor de Dios no se corte, es necesario que los pozos se mantengan abiertos siempre. ¿Y de qué pozos? Alguno dirá, me estás hablando para que la bendición de Dios no se corte en mi vida. Te quiero hablar de que es necesario mantener abiertos los pozos de la gratitud siempre. Es necesario mantener abiertos los pozos de la oración. Es necesario que mantengamos abiertos los pozos de la dadivosidad, de la generosidad. Es necesario mantener los pozos de la dependencia de Dios siempre abiertos. No nuestras fuerzas, no nuestra astucia, no nuestras capacidades, sino mantener abiertos los pozos que nos ha dado y de entender, Señor, tú me has bendecido, es tu favor. Yo entiendo que el trabajo, la familia, la salud que me has dado, Señor, vienen de ti. Pues dice la Biblia que toda dádiva, todo don perfecto, toda bendición desciende del Padre, desciende de los cielos. Son pozos, pero que hay que mantener abiertos. El pozo de la humildad, el pozo de la entrega, el pozo del sacrificio, el pozo de la sencillez, el pozo de la honra. Mantén abierto tu pozo de la dependencia del Espíritu Santo para que la bendición y el favor de Dios no se interrumpa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Para ello es necesario mantener los pozos abiertos. En primer lugar, están asociados con la bendición y el favor de Dios. En segundo término, los pozos representan puntos de encuentros divinos. En la segunda historia que leímos, vimos que Jesús, en el trayecto que debía recorrer, llegó a un lugar en donde se sentó junto al pozo de Jacob. Y fue ahí, en ese pozo, en donde una mujer tuvo un encuentro que transformó su vida. Se encontró con Jesucristo. Y en los pozos de agua, en las Escrituras, siempre hubieron encuentros en donde Dios ordenaba todo para llegar a ese momento. Isaac, por ejemplo, de quien leímos antes, su esposa, el criado, el siervo de su padre que le había enviado a buscar a la que iba a ser la futura esposa de Isaac, él la encontró junto a un pozo de agua. En esta historia, esta mujer tiene un encuentro con Jesús en un pozo de agua, donde encontró a aquel que iba a satisfacer de manera única y real, no la sed del cuerpo, sino la sed del alma, la sed de sus emociones, la sed de su corazón. El agua es lo único que sacia la sed. Lo único que sacia la sed del alma, del espíritu, es el agua, pero el agua que envía Jesucristo. Por eso cuando se encontró con la mujer y Jesús puso como punto de contacto el tema del agua, le dijo, mujer, tú vienes acá a sacar agua de este pozo para llevar a tu familia, pero yo tengo un agua, la cual puede saciar tu corazón. Porque esta mujer había andado por muchos lugares buscando saciar la sed de su alma. Y había buscado en distintas relaciones con hombres ser saciada. Y ninguno la pudo satisfacer en ningún área, de ninguna manera. Por eso la conversación la detuvimos, pero continúa. Y dice Jesús en un determinado momento, bueno, ve, ¿quieres tomar esta agua? Ve, llama a tu marido. Ella le dice, Señor, no tengo marido. Señor la confronta, es verdad, has tenido 5 relaciones. Y ahora estás en una de quien ese hombre no es tu marido. No sé si no es tu marido porque no estás casada o no es tu marido porque le corresponde a otra. Lo cierto es que Jesús le estaba diciendo, has estado abriendo muchos pozos. Has estado buscando saciar la sed de tu alma en muchos lugares. Y esto es lo que referenciaba el profeta Jeremías cuando dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Es que cuando tenemos sed solamente podemos hacer 2 cosas. Número 1, ir corriendo a abrir nuestras propias cisternas, nuestros propios pozos, nuestras propias fuentes. Ir corriendo y meternos en una boca a drogarnos. Ir corriendo y buscar en hombres, en mujeres, satisfacción. Ir y meternos en una casa de apuestas para encontrar un poco de dinero, un poco de satisfacción. Ir y meternos en la nueva serie del streaming para tratar de matar el ocio. Buscamos abrir pozos, pero los buscamos abrir nosotros.
Por eso el Señor le dijo a Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, se ha olvidado de mí, fuente de agua viva. Se ha olvidado que soy yo el que satisface la sed del alma. Se ha olvidado que soy yo la fuente del que satisface todos los deseos. Se ha olvidado que soy yo el que trae vida al sequedal. Pero peor aún, han intentado abrir sus propios pozos. Han corrido de aquí para allá. A veces algunos han pensado que abriendo el pozo del trabajo, de la prosperidad económica, eso podía satisfacer y eso iba a quitar todos los males de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido de un lugar a otro, abriéndonos pozos rotos, pozos que no retienen agua? O lo otro que se puede hacer cuando uno tiene sed es venir a aquel que tiene agua viva y que puede satisfacer en todos los sentidos. Se llama Jesucristo, el que le ofreció agua a la mujer. Y le dijo, mujer, cuando bebas de esta agua no vas a tener sed nunca más. Cuando nosotros bebemos del agua que ofrece el Señor, que es su presencia, que es su plenitud, que es su gozo, no volvemos a tener sed. Porque muchos se apartan del Señor, vuelven a cosas que antes habían logrado abandonar, que hacían parte de su antigua vida, porque se han olvidado del que sacia el alma sigue siendo Jesucristo. Te sacia el alma cuando estás en pecado, cuando no tenés salvación, cuando estás perdido. Te sacia el alma cuando andamos errantes por esta vida. Nos sació cuando vinimos y reconocimos que lo necesitábamos a Él. Pero ahora que estamos en Cristo, Él sigue siendo el que sigue saciando el corazón, hermano. No te olvides, no caves tus propios pozos. Él sigue siendo la satisfacción que necesitamos. Él sigue siendo la fuente a la cual tenemos que acudir. No hay otra. No es que vinimos a Cristo una vez porque lo necesitábamos. Venimos a Cristo todos los días porque lo seguimos necesitando. Lo necesitamos ayer, lo necesitamos hoy, lo necesitaremos mañana, lo necesitaremos siempre. Él es fuente de agua viva. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Por eso es que los pozos se convierten en lugares de encuentros divinos. ¿Cuáles son los pozos de agua en los cuales nosotros nos debemos seguir encontrando con el Señor? Siguen siendo el pozo de la oración, de la alabanza, del reposo, de la quietud, el pozo de su palabra, donde el Señor sigue hablando por su palabra. Es el pozo del congregarnos. El Señor sigue estando en la congregación de los santos, de la iglesia. El Señor está aquí cuando nos congregamos. El Señor ha preparado encuentros divinos cada domingo, cada jueves, cada sábado, cada vez que hay un grupo de conexión, cada momento de estudio bíblico. Son encuentros divinos para encontrarnos con el Señor. ¿Será que se han tapado esos pozos? ¿Será que se han cegado? Los pozos de meditar en su palabra. Cada vez que voy a estos pozos, estoy teniendo un encuentro con el amado. Estoy teniendo un encuentro con aquel que puede refrescar mi alma y transformar todo en mi vida. Y en último término, los pozos también representan y tipifican fuentes de la herencia. O en otros casos, restauración de la herencia. Están vinculados con la herencia. Porque los pozos abiertos por Abraham, por herencia y por derecho, le correspondían a su hijo Isaac. Más allá que hubo altercado, que hubo riña, le correspondían a él. Eran la herencia. Pero cuando fueron los filisteos y le reclamaron el pozo a Isaac, el primero que le puso por nombre Sec y el segundo que le puso por nombre Sidna, que significan ambos lo mismo, contienda, conflicto, pleito. Isaac no se puso a pelear. Isaac no se puso a la defensiva. Él dijo, muy bien, si no es este pozo, no importa, yo me voy en paz, me voy a otro lugar, de última el Dios de la bendición va conmigo y el Dios que me abrió el primer pozo va a abrir el siguiente, no hay problema. Y hasta que encontró el pozo de Rehobot. Rehobot significa lugar espacioso, el pozo que le correspondía a él, el pozo que iba a ser suyo y que nadie iba a venir a reñir por él. Y quizás aquí es donde debo hacer un paréntesis o debí mencionarlo antes y hacer un poco de hincapié. Es que cuando nosotros nos ponemos y nos disponemos a abrir pozos en nuestras vidas, los enemigos siempre se van a levantar para querer echarle tierra encima. Cuando tú querés comenzar a hacer cosas nuevas
en el Señor y por el Señor y para el Señor. Cuando te dispones y nos disponemos a vivir en el centro de su voluntad, cuando nos disponemos a querer congregarnos más, a querer pasar tiempo con Él, a poner la mano en el arado que una vez soltamos, eso siempre va a despertar de alguna manera la atención y la envidia de nuestros enemigos. Nuestro principal enemigo, Satanás, el diablo, el mundo. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios se consagra, vas a traer la presencia de Dios a tu vida, vas a traer la presencia de Dios a tu casa, a tu familia, vas a traer la bendición y el favor de Dios, vas a tener encuentros divinos, vas a dejar una herencia, pero esta no va a venir, ese pozo que vas a intentar abrir, no va a venir exento de conflictos, de pruebas, de dificultades, de gente que no te va a entender, gente que no te va a seguir, gente que se va a oponer. Sabemos que en el mundo espiritual esto lo hará el diablo, lo harán los demonios, lo hará el mundo, lo hará toda la atmósfera espiritual. Sabemos que se opone a Dios. Pero en ocasiones también hay gente que se va a levantar y te va a preguntar, ¿qué estás haciendo cavando ese pozo? ¿Qué estás haciendo yendo a la iglesia? ¿Qué estás haciendo no teniendo un novio tan joven que sos? ¿Qué estás haciendo no habiendo experimentado con las drogas? ¿Qué estás haciendo? Te van a querer denigrar, te van a querer ofender, te van a querer faltar el respeto, te van a querer hacer que dudes de Dios. A los adolescentes muchas veces, cuando se consagran al Señor, cuando están buscando, cuando están viniendo a la iglesia, es normal que otros adolescentes, pero sabemos que no son ellos, sabemos que es el enemigo usándolos para ofrecer lo que no conviene, para invitarlos a lugares que no corresponde, para hacer propuestas que son indecentes. Pero no solamente pasa con adolescentes, nos pasa a todos. Cuando tú te pones y te dispones a abrir pozos, eso va a atraer la atención de los enemigos que van a querer venir a tapar nuestros pozos. Van a querer venir a socavar la bendición. Van a querer venir a insultarte, a decirte, estás quedando loquito. ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué vas a la oración? ¿Por qué tanto congregarte? ¿Por qué estás escuchando esa música y por qué no hacer lo que hacíamos antes? Es que los abridores de pozos atraen celos, problemas y envidias. Si estás dispuesto a abrir pozos nuevos en tu vida, en el Señor, en Jesucristo, los pozos que el Señor ha determinado, si estás dispuesto a tomar las cosas de Dios en serio, quiero decirte que esto va a venir acompañado de celos, de envidias y de muchos problemas. Jesús lo anticipó. El que quiera ser mi discípulo, sepa que se va a acarrear muchos enemigos. El que quiera seguirme, sepa que esto no es fácil, que esto se va a poner complicado, que esto se puede poner peor. Pero abrir pozos en el nombre de Jesús vale la pena. Hacer las cosas a la manera de Dios vale la pena. Vivir para el Señor, sin duda que vale la pena. Pero tú, cuando vengan los enemigos, cuando venga la crítica, cuando venga el chisme, cuando vengan aquellos que no te entienden, esos que no te entienden pueden ser de tu mismo entorno, de tu misma familia. Lamentablemente pueden ser personas que congregan y están aquí con nosotros, pero que no entienden la visión, que no entienden que siempre ha sido y siempre será ir a los pozos, que no es con fuerza humana, que no es con astucia, que no es con estrategias nuestras. Claro que las estrategias vienen en el cielo, claro que el Señor da estrategias, da orden, claro que el Señor dirige, pero no es que vino de nosotros, vino de la fuente que hemos abierto. Pero hay gente que no lo entenderá. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con aquellos que no entienden y quieren tapar tus pozos. Como Isaac, sin conflicto, sin problema, dijo, calma, tranquilo, usted siga la suya, pero yo me seguiré yendo a abrir más pozos hasta que encuentre agua, y agua viva, dice el libro de Génesis. Agua viva. ¿Por qué dije en el punto 3, y aquí Hassan quizás puede estar pasando para entrar en un tiempo de adoración en instantes, ¿por qué asociamos los pozos con la herencia? Con herencia. Observa esto. Abraham abrió pozos que por herencia les correspondían ¿a quién? A su hijo Isaac. Era su territorio, era su tierra. Lugar no exento de conflicto, pero es la herencia de Isaac. 2300 años después, Jesús se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob. ¿Y quién fue Jacob? ¿El hijo de Isaac? ¿Quién fue Jacob? El hijo de Abraham. Yo no sé si Jacob reutilizó
los pozos que Isaac había abierto? Yo no sé. Abraham tuvo que abandonar pozos, decir, bueno, quédense los otros, yo voy a seguir abriendo. Abrió los suyos propios. Vino Jacob después. Probablemente tuvo que abrir sus propios pozos. O reutilizó lo de sus padres. No lo sé. No es el punto. El punto es que hubo un padre que abrió pozos, hubo un hijo que abrió pozos, hubo un nieto que abrió pozos. Porque los pozos que abrimos son herencia para los que vienen después. Y no solo eso. 2300 años después de Jacob, había una mujer que seguía yendo a ese pozo a buscar agua. Hace un tiempo escuché un testimonio. Un pastor se encontró con un misionero, un anciano misionero. Le dice, ambos ministros, ambos pastores, y este pastor que está en la actualidad en el ministerio pleno, sirviendo al Señor, yendo por diferentes lugares, predicando y llevando el mensaje de salvación, le dijo, misionero, pastor, ¿usted se acuerda cuando estuvo en tal ciudad, en tal iglesia, pastoreando? Y este misionero le dijo, sí, me acuerdo. Estuve por 4 o 5 años, no estuve por mucho tiempo. Y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y de mi ministerio. Porque prácticamente no se convirtió nadie. Prácticamente no fue nadie a la iglesia. Eran unas pocas personas. Era alguna familia, una madre con sus hijos. Y este pastor le dice, pastor, misionero, yo quiero decirle que su ministerio allí sí valió la pena. Porque esa madre que iba con sus hijos era mi madre. Y yo era uno de esos niños que iba a la iglesia y que quizás era inquieto, corría de un lado para el otro, no escuchaba el mensaje, estaba en mis primeros pasos. Pero usted se fue y mi madre quedó en la iglesia. Y quedamos nosotros, yo y mis hermanos, y hoy somos predicadores, y el Señor nos ha levantado como pastores y ministros, y estamos yendo por diferentes lugares, llevando el mismo mensaje que usted nos enseñó, que usted nos predicó. En otras palabras, este pastor le estaba diciendo al antiguo misionero, pastor, valió la pena haber mantenido abierto ese pozo. Quizás usted no tomó del agua, quizás usted no vio los frutos, pero vino gente después, vino generaciones después que bebió del agua del pozo que ha abierto. Mi hermano, mi hermana, iglesia, vale la pena mantener los pozos abiertos. No sé si tomaremos agua nosotros, no sé si tomarán el agua nuestros hijos o tendrán sus propios pozos, pero vendrán generaciones, vendrá gente después que beberá del agua del pozo que decidimos abrir nosotros. Alguno podrá decir, pero no tengo hijos. Alguno dirá, pero nunca me casé, no estuvo en mis planes. Ya a esta altura de la vida no me voy a pensar en concebir. Ya a esta altura de la vida no voy a pensar en formar mi hogar. No te estoy hablando solamente de descendencia, en lo biológico, en lo natural, que lleven tu apellido. Hablo también de esos pozos que se abren cuando evangelizamos, cuando compartimos la fe. Esos pozos del discipulado, esos pozos que dejan herencia a otros que vienen detrás de nosotros. Ese pozo de compartir nuestra fe destapa el pozo del evangelismo, destapa el pozo de la misión, destapa el pozo del llamado. No, los llamados nunca son para nosotros, son para la gloria y la honra del Señor y son para herencia de la posteridad. No abandones tu pozo. Y si se ha tapado, se ha cegado, vuelve a abrirlo. Vuelve a abrirlo. Busca agua vivas. Pronto saldrán. Pronto emanará agua. No sé si podrás beberla. No sé si serán para ti. No sé si serán para otros. Pero qué precioso es poder dejar herencia a los que vienen detrás. Que el pozo no quede contigo. Que el pozo no quede como un llamado sepultado en tu corazón. Ábrelo. Búscalo. Usa su agua, inviértele y entrégala a otros. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Vamos a orar, iglesia.